Perón aparece esto, que fue como una de las grandes conquistas. Y después, en los grandes gremios más importantes y más industriales, como los gremios vinculados al ferrocarril, por ejemplo, que era uno de los más peronistas, era uno de los primeros, y después ahí tienen en el primer gobierno de Perón también la nacionalización de los ferrocarriles. Este problema que existía en la Argentina, que hemos hablado de, vienen los ingleses en el siglo XIX, hacen una inversión grande, buenísimo, inversión extranjera directa, ponen plata, después termina la inversión y empieza la aspiradora a chupar plata del país y a controlar la logística de productos, que esto era lo que sucedía. Esa problemática se vivía en la Argentina, obviamente, y Perón es el que nacionaliza los ferrocarriles, ¿no? Hay algunas voces en contra de eso, pero concretamente lo hace y bueno, y es una gran conquista desde la mirada de los trabajadores y de la mirada de los nacionalistas en términos industriales, ¿no? Esos gremios, decía yo hace un ratito, tienen distintos tipos de trabajo dentro del gremio, ¿no? No es lo mismo el que corta el boleto que el que maneja la locomotora. Entonces estos tipos en ese convenio colectivo de trabajo tienen distintas condiciones de trabajo, en cantidad de horas, en tipo de trabajo, en lo que se le tiene que dar y esas cosas. Los convenios colectivos entonces se firman por primera vez, aparecen en el primer gobierno de Perón. Y esos convenios colectivos también dan lo que hoy escuchan ustedes y están todos discutiendo en estos días. En la Argentina, por suerte, se discuten paritarias. Cuando hay desocupación no se discuten paritarias, ustedes saben eso, no lo han vivido todavía, pero si mañana hay muchas desocupaciones, paritarias desaparecen como tema de análisis, no de discusión. Hoy, como más o menos hay una cantidad de empleo suficiente para poder discutir paritarias que dicen que aumentame, no me aumentes, porque aumenta, no te aumenta. Eso está dentro del convenio colectivo. Entonces, uno de los elementos centrales de ese convenio colectivo es que discute salarios mínimos. Y esos salarios mínimos antes no se discutían. Se pagaba lo que vos negociabas de manera individual con el trabajador, el empleador, digamos, ¿no? A partir de este momento hay salarios mínimos por trabajo. Y entonces lo que ocurrió, y acá es otro, casi el último elemento que voy a mostrar, pero que va a ser muy característico y muy claro para todos, es la subida espectacular del salario real, ¿no? En la Argentina. Entre el 45, digamos, y fines de la década del 40 y el 49, el salario real crece muchísimo en la Argentina. Quiere decir la capacidad de compra efectiva de los trabajadores más humildes, ¿no? Y esa relación lleva a que en la Argentina, no me acuerdo si en el año 48 o 49, pero ahí entre esos 2 años, se logra la mejor distribución del ingreso de la historia, digamos, ¿no? O sea, los peronistas hablaban del 50-50, ¿no? De la cosa de 50% para ganancias, 50% para salarios, en términos de distribución, habría que ahí ver qué pasa con las rentas, pero rentas y ganancias dividían. No se llega al 50%, pero se llega al 49 o algo así, o 48, 49. Del PBI se destina a el pago de salario. Esto, si yo no me equivoco, en el 2012, habría que revisar ahora algunas estadísticas de distribución de ingresos, pero en el 2012 había una lectura del gobierno argentino que había una distribución del ingreso similar a ese momento. No, más allá de observar esto, que puede ser, sin duda es mayor de la que era hace 15 años atrás en la Argentina actual, es importante observar que se logra ese porcentaje que es cercano al 50% de salarios hacia fines de la década del 40, y a partir de ahí eso va a empezar a caer de a poquito, va a caer sin parar, digamos, sin parar. Antes de, si uno se va a la década del 30 o a la década del 20, la distribución era más o menos del 30% para el salario, ¿no? 30 o un poco menos, 30% salario, el resto ganancias y rentas. Se subió mucho, digamos, en la distribución de ese salario. Entonces, en todo esto, bueno, como último logro social, social y cultural también, pero sí, social sobre todo,
última transformación estructural del gobierno de Perón, de ese primer gobierno de Perón, es la incorporación del voto femenino, ¿no? Esto también es un logro del peronismo, que había sido una lucha de mucho tiempo de movimientos feministas desde comienzos del siglo XX. Pero concretamente, bueno, ahí no acompaña muchas veces lo que sucede siempre, lo que le sucede bastante al peronismo, a muchos gobiernos muchos gobiernos, que es una lucha histórica de un espacio político, el socialismo, por ejemplo. El voto femenino lo hace Perón y los socialistas indignados porque no era una lucha de Perón, digamos, del movimiento peronista. No es verdad eso, ¿no? El que lo logra, lo implementa, lo vota y se sanciona es en ese gobierno. A partir de ahí, en ese momento, la oposición a Perón no querían, porque decían todas las mujeres lo van a votar a Perón, cosa que efectivamente ocurrió, digamos. Si Perón lo hizo por un movimiento electoral o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él incorporó a la mujer al sufragio nacional. Antes de la década del 50, digamos, no votaba. A partir de ahí sí. Y en este podemos cerrar el primer paquete de transformaciones socioeconómicas que se implementan en ese primer gobierno. Ese primer gobierno de Perón, perdón, voy a agregar una cosa para contar el segundo. En ese primer gobierno quinquenal, la estructura de funcionamiento más o menos macro de esta distribución del ingreso iba a estar apalancada por los rendimientos del sector agropecuario. ¿Sí? Recordemos que antes de este periodo, el sector agropecuario era el sector identificado como el sector dinámico de acumulación de valor, y por ende, como era el sector dinámico de acumulación de valor, nosotros entendíamos, todos los gobiernos nacionales entendían que existían momentos especiales donde había periodos de industrialización sustitutiva de importaciones, pero que esas estructuras de trabajo eran coyunturales, y esas coyunturas tenían que acomodarse a una naturaleza intrínseca de la economía nacional, que tenía que ver con la exportación de materias primas, ¿sí? Y que a principios del siglo XX funcionaba muy bien, y ya vimos, ustedes ya estudiaron, cada vez funciona peor. A lo largo del tiempo empezó a funcionar cada vez peor y seguía funcionando mal. Ahora después vamos a entender por qué más claramente, tal vez la clase que viene va a hacer eso. Vamos a entender los por qué y por qué no funciona bien esa estructura del modelo económico de acumulación. No es que el sector agropecuario no sirva, ¿no? Sino que no puede ser el sector dinámico, simplemente. Si uno quiere un país que se desarrolle. Y es un sector estratégico, importante, pero no el más importante, no el que dinamiza toda la economía. Eso es lo que uno tiene que visualizar. ¿Quién es el sector? Siempre hay un sector que dinamiza el funcionamiento de la economía en general. A partir del peronismo, el peronismo va a ser el primer gobierno que va a decir: hola muchachos, ¿qué tal? El sector dinámico para nosotros es el sector industrial. Y eso va a transformar mucho también todo. ¿Por qué el sector industrial? Bueno, el sector industrial, desde la acumulación de valor, genera más valor que el sector primario. Por ende, si genera más valor, genera más crecimiento. Si genera más crecimiento económico, genera más salarios. Y si genera más salarios, la gente está más contenta y el salario real sube. Todo esto viene encadenado. Una cosa determina la anterior, o la anterior determina la siguiente, ¿no? Más bien. Para que todo esto se dé, este primer plan quinquenal establece la creación del IAPI. El IAPI es el órgano nacional de comercio que regula y monopoliza el comercio exterior. Esto es, todos los productores agropecuarios tienen que venderle a un organismo público su grano y carnes, y ese organismo vende ese producto al exterior. Entonces el Estado puede manejar y ganar guita mediante esa diferencia de precios. Te compro un precio, lo vendo a otro y gano plata. Con esa plata que el Estado ganaba, hoy dirían nos roba el Estado, bueno, algunos dirían esto, no todo el mundo, pero el Estado con esa plata que ganaba subsidiaba a la industria. ¿Por qué subsidiaba a la industria? Porque el industrial dice: hola, ¿qué tal? Me voy a poner una fábrica de zapatos, pero la verdad
es que no puedo pagar los salarios estos que vos querés que pague porque el convenio colectivo me marca unos salarios que antes no existían, que ahora son más caros, que yo no llego y cómo hago para cubrir estos costos. El Estado dice en esa lectura, bueno, mira, yo te subsidio tu proceso de industrialización. ¿Querés comprarte una máquina? Te la subsidio. ¿Querés ampliar la planta? Te puedo subsidiar eso con tasas bajas, te doy créditos blandos, te puedo apoyar tu proceso de crecimiento mientras vos aceptes las reglas de juego, que son pagar estos salarios bajo estos convenios que tenés que respetar. Entonces la línea del círculo de financiación va a venir desde las ganancias del sector agropecuario, que antes, que genera vía exportación, esos dividendos de ese sector altamente competitivo en términos internacionales, se va a optar una renta de ese sector, y esa vía esta desfasaje del IAPI de precios, y se va a destinar parte de ese dinero al apalancamiento de crecimiento del sector industrial. Esto en grandes líneas, a grandes rasgos, no lo estoy contando. Esto funcionó hasta que a principios de la década del 50, fines de la década del 40, principios de la década del 50, hay una sequía y el campo no produce, produce mucho menos. Hay altos incentivos que desalientan la producción agropecuaria, claramente. O sea, los productores agropecuarios dicen, nos están sacando mucho dinero, y eso no alienta a que el productor agropecuario arriesgue, esté acá y siga invirtiendo. Esto no es bueno, esto no es bueno. Esto es cierto también. O sea, hay que observar también que la productividad agropecuaria a partir de entonces va a quedar estancada, y luego un tiempo después va a venir Frondizi y va a crear el INTA, mirando que el rendimiento agropecuario está estancado en varios años atrás, digamos. Yo no sé si lo que voy a decir por ahí está mal, pero lo podemos chequear después. Ustedes pueden chequear esto. Creo que los 20 años anteriores al gobierno de Frondizi, el rinde agropecuario era más o menos estanco, digamos, igual. Entonces se crea el INTA para trabajar en el aumento de la productividad de los productores agropecuarios. Que después lo veremos eso y veremos por qué. Ahora, cuando se da esta merma en la productividad producto de una cuestión climática y de una caída de precios internacionales, ambas cosas, el primer gobierno de Perón goza de buenos precios internacionales, precios altos. De repente los precios se caen y hay una sequía. Ambas cosas complican este esquema de equilibrios de flujos de subsidios o de redistribución del ingreso, más que subsidio, redistribución de ingresos. La redistribución de ingresos por esta vía llega a un límite que había apalancado ese primer gobierno de Perón, caracterizado ese primer gobierno fuertemente por un crecimiento muy fuerte de la industria liviana. ¿Sí? Saben qué es la industria liviana, ¿no? Toda la producción de productos industriales para el consumo hogareño, digamos, planchas, heladeras, las heladeras Siam, toda esa línea de productos, las heladeras Siam, las motos, la Puma, los rastrojeros, todo esto arrancan en ese gobierno de Perón, ¿no? Y algunas cuestiones más tecnológicas, de crecimiento más tecnológico. Viene esa crisis económica en el final del gobierno de Perón, y Perón se da cuenta, digamos, o las circunstancias dan cuenta de que hay una restricción externa. Chan, acabo de tirar una frase, ¿no? Restricción externa. Eso lo van a seguir escuchando hoy, ¿no? Prendan la televisión, vean debates económicos y van a escuchar esa frase.